La narrativa bíblica nos introduce a un período crucial en la historia del pueblo de Israel, marcado por la opresión en Egipto. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, decide intervenir de manera sobrenatural para liberar a su pueblo de la esclavitud. Este acto de liberación se manifestaría a través de una serie de juicios divinos. Estas manifestaciones de poder, conocidas como las plagas de Egipto, no fueron meros eventos fortuitos. Cada una de ellas fue un mensaje directo al faraón y a toda la nación egipcia, demostrando la supremacía del Dios de Israel sobre todas las deidades y poderes terrenales. El propósito era claro: obligar al faraón a liberar a los israelitas. Cada plaga, en su singularidad y devastación, servía como una poderosa demostración del poder inigualable de Dios. A través de estos eventos, el Señor revelaba su soberanía sobre la creación y su capacidad para intervenir en la historia humana. Era una lección ineludible para todos los involucrados. Sin embargo, cada plaga también resaltaba la creciente obstinación del faraón, cuya voluntad se endurecía ante la evidencia divina. Su resistencia no solo prolongaba el sufrimiento de su pueblo, sino que también magnificaba la necesidad de una intervención divina aún más contundente. La confrontación entre la voluntad divina y la terquedad humana se hacía cada vez más patente. La primera de estas poderosas demostraciones divinas se manifestó a través de una invasión de ranas. El mandato divino fue claro y preciso, transmitido por Moisés a su hermano Aarón. Dios ordenó a Aarón que extendiera su mano y su bastón sobre las aguas de Egipto, un acto simbólico de autoridad y poder. El propósito de esta acción era inequívoco: que las ranas invadieran el territorio egipcio, cubriendo cada rincón de la tierra. Esta plaga no solo sería una molestia, sino una señal inconfundible de la ira divina y del control de Dios sobre la naturaleza. La vida cotidiana de los egipcios se vería completamente alterada. Aarón, en obediencia a la palabra de Dios, ejecutó el mandato sin dilación. Extendió su mano con el bastón sobre los ríos, canales y estanques de Egipto. Este simple acto desató una fuerza natural que superaría cualquier expectativa humana. El resultado fue inmediato y abrumador. Las ranas subieron en multitudes incontables, cubriendo el país de Egipto de una manera espantosa. Invadieron las casas, los dormitorios, las camas, los hornos y las artesas, haciendo la vida insoportable para todos sus habitantes. Ante esta calamidad, los magos egipcios intentaron replicar la plaga con sus artes secretas. Con sus encantamientos, lograron hacer subir algunas ranas más, buscando demostrar que su poder era comparable al de Moisés y Aarón. Sin embargo, su capacidad se limitaba a añadir al problema, no a resolverlo. La situación se volvió tan insostenible que el faraón, en un momento de desesperación, llamó a Moisés y Aarón. Les suplicó que rogaran al Señor para que alejara las ranas de él y de su pueblo. Su orgullo se doblegaba momentáneamente ante la magnitud del desastre. En su angustia, el faraón hizo una promesa solemne. Se comprometió a dejar ir al pueblo de Israel para que ofrecieran sacrificios al Señor en el desierto. Esta concesión, aunque forzada, parecía abrir una puerta a la liberación. Moisés, mostrando su compasión y su rol de intercesor, oró al Señor para que alejara las ranas del faraón y de su pueblo. La oración fue un acto de fe y obediencia, confiando en la misericordia divina. El Señor accedió a la súplica de Moisés y las ranas comenzaron a morir en las casas, en los patios y en los campos. La plaga cesó
tan repentinamente como había comenzado, dejando un rastro de muerte y desolación. La consecuencia de esta mortandad masiva fue la formación de montones de ranas muertas por todo el país. El hedor pestilente que emanaba de estos montones se extendió por toda la tierra, haciendo la vida aún más desagradable y recordándoles la plaga. Sin embargo, al ver la mejora y el alivio de la plaga, el faraón se obstinó una vez más. Su corazón se endureció y no cumplió su promesa de dejar ir al pueblo de Israel. La lección de la plaga de las ranas no había sido suficiente para quebrantar su voluntad. La obstinación del faraón provocó una nueva intervención divina, aún más directa y penetrante. El mandato divino llegó a Moisés, quien a su vez instruyó a Aarón. Dios ordenó a Aarón que golpeara el polvo del suelo con su bastón, un acto que transformaría la sustancia más común de la tierra. El propósito de este mandato era que el polvo se transformara en mosquitos por todo Egipto. Esta plaga, a diferencia de la anterior, no solo sería una molestia, sino una invasión de criaturas diminutas e irritantes que penetrarían en cada aspecto de la vida. Aarón, en fiel obediencia, ejecutó la orden divina. Golpeó el polvo del suelo con su bastón y el efecto fue instantáneo y universal. La tierra misma se convirtió en un instrumento del juicio divino. El resultado fue una plaga de mosquitos que atacó a personas y animales por igual. Nubes de estos insectos diminutos cubrieron todo el país y todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos. No había lugar donde esconderse de su picadura constante y su presencia irritante. Ante esta nueva calamidad, los magos egipcios intentaron replicar la plaga con sus artes secretas, tal como lo habían hecho con las ranas. Sin embargo, esta vez sus esfuerzos fueron en vano. No lograron producir mosquitos con sus encantamientos, revelando la limitación de su poder. El fracaso de los magos fue un punto de inflexión. Reconocieron la imposibilidad de imitar esta plaga y con asombro y temor declararon al faraón: «Aquí está el dedo de Dios». Esta afirmación era un reconocimiento explícito de la intervención divina, más allá de cualquier magia humana. A pesar del claro reconocimiento de sus propios magos, el faraón persistió en su obstinación. Su corazón se mantuvo endurecido y se negó a escuchar la voz de Dios, incluso cuando sus consejeros más cercanos admitían la verdad. La terquedad del faraón se hacía cada vez más evidente. La persistente negativa del faraón a liberar al pueblo de Israel condujo a la tercera plaga, precedida por una advertencia divina. Dios advirtió al faraón que enviaría tábanos si no dejaba ir a su pueblo para adorarle. Esta plaga sería una señal más de la ira divina y de la necesidad de obediencia. Sin embargo, en esta ocasión, Dios prometió una excepción significativa. Habría una protección especial para la región de Gosén, donde residía el pueblo de Israel. Esta distinción clara entre egipcios e israelitas subrayaría la mano de Dios en la plaga y su cuidado por su pueblo. La ejecución de la plaga fue tan contundente como las anteriores. El Señor envió una gran cantidad de tábanos sobre el palacio del faraón y las casas egipcias. Estos insectos, más grandes y dolorosos que los mosquitos, causaron una gran aflicción y devastación. El impacto de los tábanos fue devastador para el territorio de Egipto. La tierra fue arruinada por la presencia de estos insectos que picaban y molestaban sin cesar. Sin embargo, la región de Gosén, donde habitaban los israelitas, permaneció protegida
sin un solo tábano. Ante la severidad de esta plaga, el faraón mostró una concesión inicial. Permitió que los israelitas ofrecieran sacrificios, pero con la condición de que lo hicieran dentro del país. Esta propuesta buscaba mantener a los israelitas bajo su control, sin permitirles la libertad total. Moisés, con sabiduría y firmeza, insistió en la necesidad de ir al desierto. Explicó al faraón que los sacrificios israelitas eran abominables para los egipcios y que realizarlos dentro de Egipto sería una ofensa que podría provocar la ira del pueblo. La adoración a Dios requería un espacio de libertad. Finalmente, el faraón cedió a la insistencia de Moisés, aunque con reservas. Permitió que el pueblo fuera al desierto para ofrecer sacrificios, pero con la condición de no alejarse demasiado. Además, pidió a Moisés y Aarón que rogaran por él, mostrando un atisbo de temor y dependencia. Moisés, una vez más, intercedió ante el Señor, oró, y los tábanos se apartaron del faraón, de sus servidores y de su pueblo. La plaga cesó, demostrando el poder de Dios para iniciar y detener el juicio según su voluntad. Pero la reacción final del faraón fue, lamentablemente, la misma de siempre. A pesar de la liberación de la plaga y de su propia súplica, el faraón se obstinó una vez más. No dejó partir al pueblo de Israel, reafirmando su resistencia a la voluntad divina y preparando el escenario para juicios aún mayores.